tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Puntos de Vista, ya en la parte final de nuestra programación en vivo y en directo aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Voy a presentar de inmediato a quienes nos van a acompañar en esta conversación que pretendemos en esta media hora. Sara Cepeda, ella es presidenta de la Cámara de Comercio Detallista de Concepción. Sara, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos nuevamente. Y también está Ariel Llévenes, él es economista de acá de nuestra zona. Don Ariel, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, buenas tardes. Un saludo cariñoso ahí para la señora Sara Cepeda, para usted, don Hugo, y para todos quienes nos ven. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero que analicemos con algún sentido regional las cifras de desempleo. Primero preguntarles por la percepción que hay a nivel nacional del tema, porque vimos ayer al presidente bien contento cuando lanzó el presupuesto nacional. Mostró incluso algunos datos estadísticos, don Ariel, algunas cifras, y se deslizó el tema del desempleo que se dio a conocer hoy día oficialmente y que bajó del 13%. Y si usted mira la prensa nacional en términos generales, saben por supuesto a quienes me refiero, la prensa nacional, y en general está todo muy contento porque como que se ven las primeras señales de reactivación económica. ¿Por qué? Porque el desempleo a nivel nacional bajó, estábamos por ahí por el 13 y bajó al 12,9. Es como la primera vez que baja el desempleo desde el estallido social para adelante y eso ya es bastante decir, digamos. Pero la situación regional tiene sus particularidades. Don Ariel, primero con la percepción que hay nacional de que estamos empezando a ver la luz al final del túnel en materia económica. Sí y no, en mi percepción, y eso en una lógica donde todavía lo que impera, a mi juicio, es la incertidumbre, ¿ya? Incertidumbre marcado, por una parte, por la evolución que está demostrando la pandemia, ¿ya? Y donde uno, si bien es cierto que identifica que los datos de número de nuevos contagios diarios, entonces se han tendido a estabilizar en cifras, por cierto, mucho más bajas que cuando tuvimos los peores momentos a nivel nacional. Todavía está latente esta sensación de que podríamos tener rebrotes importantes, ¿ya? Y en esa medida, bajo las circunstancias de que uno pudiera tener rebrotes importantes, uno por cierto que podría augurar que nuevas medidas se podrían aplicar para poder reducir nuevamente la movilidad. Esas medidas, por cierto, van a afectar especialmente a los pequeños y medianos comercios que ahora están intentando retomar, ¿ya? Y por lo tanto, esta incertidumbre todavía marca este escenario. Y por otro lado, aun cuando las cifras de desempleo no se incrementen, entonces, uno todavía ve que el mercado está internalizando la nueva situación. Se internaliza por dos vías. Uno es por el relativo estancamiento de la cifra de desocupación, esta cifra general, pero en segundo lugar también porque hay una reducción global, ¿ya? Una pérdida global de puestos de trabajo. Hay personas que todavía no están reingresando al mercado laboral, las expectativas todavía son muy bajas y entonces, si bien es cierto, es una cifra que en un momento aparece positiva dentro de la lógica de que uno podría esperar cifras peores, por cierto, todavía es importante, digamos, no cantar victoria, seguir monitoreando esto y, por cierto, seguir articulando apoyos para los sectores que son más golpeados, que en este momento diremos comercio, servicios, y ojo con el turismo que conforme las características de nuestro turismo, que es bastante estacional, se comienza a reactivar en la medida en que las temperaturas empiezan a mejorar, el clima empieza a mejorar. Señora Sada, ¿coincide usted en términos de que a nivel nacional se mejora, pero en la región del Biobío estamos, con cuarentena todavía y bien estancados, ¿no?
Bueno, sí, exactamente, coincido con lo que dice Ariel, ¿no es cierto?, en el sentido de que la percepción a nivel nacional, lo vimos ayer por la prensa, ¿no es cierto?, se veía muy optimista, Claro, pero sí nosotros tenemos que ver también lo que pasa en la región y más sobre todo lo que pasa en la ciudad de Concepción, ¿ah? Sabemos que en la región el índice, ¿no es cierto?, que dio el informe Línea ayer fue de un 10,2% acá en sí, la zona. sí. Pero nosotros pensamos que esta cifra está como, falta un poco más analizarla en el sentido de que tenemos mucha gente con suspensión laboral todavía, ¿no es cierto? Nosotros todavía estamos en cuarentena y no sabemos hasta cuánto tiempo más vamos a estar. Estamos esperanzados que esto va a terminar pronto, pero no tenemos una fecha predeterminada y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿ah? En cuanto al comercio que está cerrado, ¿no es cierto? La gran mayoría de nuestros asociados acogió, ¿no es cierto?, la Ley de Protección del Empleo con esta suspensión. Hemos tenido algunas noticias positivas, ¿no es cierto?, por parte del CENSE con respecto a los subsidios que se van a dar, pero tampoco nosotros podemos mirar más allá, ¿ah? Mirar más allá en el sentido de que si bien se va a levantar la cuarentena, va a pasar lo mismo que pasó en Santiago, la gente se va a volcar al comercio, ¿no es cierto?, va a haber un aumento de las ventas, por ende el comercio detallista va a tener que entrar a contratar de nuevo más personal, ¿no es cierto?, va a tener que quizás volver a reincorporar a su gente, pero pensamos también que esto va a ser cíclico, ¿ah? O sea, puede que va a estar 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, con ventas y después vamos a caer nuevamente y van a ver de nuevo, van a subir, ¿no es cierto?, los índices de cesantía. Sí, Así bueno, que estamos esperando, ¿no es cierto?, pero mientras no tengamos la vacuna, no podemos decir sí, ahora sí estamos, ¿no es cierto?, vamos a empezar a ver la luz, ¿no es cierto?, vamos a poder empezar a trabajar normalmente, porque esto, si lo miramos fríamente, no va a ser así. sí. ¿Por qué no, don Ariel, por qué cree usted, lo ha dicho Sara Sepúlveda, por qué cree usted que eventualmente, yo tengo un informe aquí del INE, digamos, y no, estoy buscándolo, no sé, a lo mejor no lo leí completo, pero no hay referencias, digamos, a lo que señalaba ella, el tema de la protección al empleo. Porque una persona que está por protección al empleo, ¿está cesante o está con trabajo, don Ariel? Está con trabajo todavía, ¿ya? Y entonces, ahí hay una cifra que por eso digo que hay Pero que verla ya, con... ok, está con trabajo técnicamente, pero no, porque la primera le pagaban el 75%, la segunda le pagaban el 50% y la tercera le pagaban no sé cuánto. Entonces, está con trabajo, pero hay un impacto real ahí en la capacidad adquisitiva de esa persona. Entonces, es como si hubiese perdido el trabajo y hubiese sido contratado por menos salario en el fondo, ¿o no? Es evidente que hay impactos familiares, impactos socioeconómicos relacionados a la medida y por eso es que todas las cifras económicas que se vayan dando también hay que irlas analizando en una mirada de integralidad. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos, los impactos que mensualmente, ¿ya? Los impactos que mes a mes vayamos viendo respecto al incremento del desempleo sobre el mes anterior ya traen aparejado todas las pérdidas de puestos de trabajo que hasta hoy han ocurrido. Ahí hay un elemento que hay que mirarlo con detención, ¿ya? Lo segundo es también la composición que este desempleo tiene, ¿ya? Y esto obviamente, yo acá, ¿qué es lo que podemos decir hasta ahora de las grandes cosas que sabemos, ¿ya?, sobre esto? Que la actividad comercial, los servicios, el transporte, el turismo, La educación. la actividad gastronómica. La educación. Correcto. Todo lo que relacionamos a servicios es lo que obviamente está más golpeado. ¿Por qué esto es preocupante? Porque la actividad de servicios es por definición la que hoy en día está generando más empleo, ¿ya? La industria manufacturera, dadas las características que tiene nuestra industria, que es marcada por procesos de automatización y a grandes escalas, ¿ya?, todavía no está fuertemente impactada, ¿ya? Pero aún si así lo fuera,
la composición de empleo ahí es mucho menor que en lo que a servicios, a turismo, a gastronomía se refiere, ¿ya? Y entonces ahí hay un segundo elemento que hay que verlo desde una mirada más cualitativa y más integral respecto de cómo ir leyendo estas cifras. Y lo tercero, que me parece fundamental, es que lo que ocurre con el empleo de los jóvenes, pero por sobre todas las cosas del empleo femenino, ¿ya? Nosotros sabemos, por una estructura de análisis histórico que puede ir realizando, que cuando se pierden puestos de trabajo, a los primeros segmentos de población que golpea la pérdida de empleos es al empleo femenino y a los jóvenes, primero, ¿ya? Son los que primero se ven resentidos en esto. Y por lo tanto, ahí luego hay otro elemento cualitativo donde uno puede visualizar dónde ir focalizando también los apoyos y los instrumentos para mitigar más bien los efectos de la crisis. Esta es una crisis tan profunda que tengo la impresión que no hay ningún instrumento que sea capaz de evitar ningún efecto, ¿ya? Pero sí van a haber algunos instrumentos que ayudan a mitigar de manera importante esta situación que estamos pasando. Sí, ahí entra a tallar lo que enunció brevemente Sara Cepeda con algunos instrumentos como la capacitación o lo anunciado por el CENSE ayer o anteayer, no me acuerdo, en donde se dice que entre otros sectores se va a privilegiar exactamente lo que dice Ariel, que se van a privilegiar la contratación de mano de obra de los jóvenes y las mujeres específicamente, incluso meten también al tercer ítem que es a las personas discapacitadas, vale decir, a las personas que eventualmente decían emprender o decían contratar mano de obra, vuelven, digamos, del trabajo, cuestión que no es la nuestra todavía, pero vuelven del trabajo y deciden contratar a gente. Si contratan a mujeres, contratan a jóvenes y contratan a discapacitados, van a tener un subsidio mayor que si contrataran a personas, digamos, no sé, como yo, adultos jóvenes, ya no tan jóvenes, en fin. Señora Sada, ¿ese instrumento le parece que va un poco en la dirección correcta? Bueno, sí, efectivamente, bueno, para nosotros como comercio, ¿no es cierto?, casi el 70% de nuestros colaboradores son mujeres, ¿ah? Y tenemos claro de que del 100% de las mujeres, ¿no es cierto?, que dejaron de trabajar producto de la pandemia, producto del estallido social, solamente el 79%, ¿no es cierto?, se encuentra inactiva y el 21% está buscando trabajo, ¿ah? Debido a de que en época de pandemia las mujeres se encuentran con varias brechas, ¿no es cierto?, y varias trabas, por si trabajan y tienen hijos, ¿no es cierto? No tienen dónde dejar a los hijos, no alzan las cunas, ¿no es cierto? Tienen que ayudar en tareas escolares y por eso yo pienso que el gobierno ha hincado, ¿no es cierto? Y ha colocado recursos en la contratación de mujeres, ¿ah? La mujer es un gran aporte, ¿no es cierto?, sobre todo para el comercio, ¿no es cierto?, y esperamos, ¿no es cierto?, que a medida de que vaya pasando este tiempo, ¿no es cierto?, se puedan ir contratando y se puedan ir reincorporando mujeres también a trabajar y también se pide, ¿no es cierto?, que existan otras líneas también de gobierno para poder apoyarlas en el sentido de quizás, ¿no es cierto?, ver un tema de sala cuna, pero que quede claro de que en estos momentos, ¿no es cierto?, una sala cuna para una pyme es muy complejo poderla cancelar. Tendría que ser, ¿no es cierto?, por parte del Estado. En este caso las mujeres, ¿no es cierto?, está la posibilidad de poder, se llama mucho que la mujer puede teletrabajar, pero en el tema del comercio, ¿no es cierto?, se ha visto que es prácticamente muy bajo, ¿no es cierto?, la gente que está logrando trabajar desde su casa, debido a que el trabajo, ¿no es cierto?, es el doble, y en ese sentido es así. En cuanto a CENSE, ¿no es cierto?, que es la entidad que está lanzando, ¿no es cierto?, de hecho, esta iniciativa, de que de hecho mañana nosotros vamos a tener un lanzamiento, ¿no es cierto?, donde se va a explicar más a fondo cómo van a funcionar y la operatividad, ¿no es cierto?, de estas herramientas. Pensamos que es una buena instancia, ¿no es cierto?, pero sí también hay que ir trabajando, ¿no es cierto?, quizás en una flexibilización, ¿no es cierto?, mayor laboral, sobre todo para la mujer,
para que éstas puedan volver a reincorporarse al mundo laboral, porque en sí se dice, ¿no es cierto?, de que retrocedimos 10 años, ¿no es cierto?, en cuanto a la contratación de las mujeres. Eso hay que tratar de revertirlo y hay que tratarlo de revertir lo más rápido posible. ¿Cómo lo logramos, no es cierto?, a través del apoyo gubernamental, pero también a través de la flexibilidad laboral, ¿ah? Flexibilidad laboral en el sentido de que quizás una persona no puede trabajar, ¿no es cierto?, las 8 horas que habitualmente logramos esperar que algún día volvamos a retomar, ¿no es cierto?, trabajar en un horario normal en el comercio. Estas puedan flexibilizar sus horarios de trabajo. Ya que estábamos hablando con Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, le quiero mostrar otra estadística del INE que tengo acá, que nos llegó durante la jornada. Dice que el índice de venta de los supermercados y sub a precios constantes en la región del Biobío aumentaron 33,7% durante el mes de agosto. La composición del calendario tuvo un efecto positivo en las ventas de los supermercados comparado con agosto, porque creo que hubo un par de días más, qué sé yo, por la comparativa que hicieron. Pero los supermercados, estamos todos en crisis, oiga, y los supermercados están vendiendo más que nunca. Señora Sada. Mira, nosotros estamos con un gran problema en ese sentido porque pensamos que hay una injusticia y hay una competencia totalmente desleal. Nosotros hemos golpeado, ¿no es cierto?, puertas solicitando que el comercio detallista pueda, ¿no es cierto?, trabajar con delivery, ya que estamos compitiendo, ¿no es cierto?, con los grandes malls, ¿no es cierto?, con los supermercados, con el retail, con sus despachos, que son cosas que no son de primera necesidad. En el sentido, yo te comento por decir una librería, tenemos muchos socios de librería, del rubro librería, ellos también tienen que abastecer a los estudiantes. Te estoy dando un ejemplo, tienen que comprar hojas de oficio, ¿no es cierto?, tienen que comprar tinta para las impresoras. Sin embargo, ellos no pueden en estos momentos que estamos en cuarentena poder hacer despacho o poder hacer delivery, ¿no es cierto?, pero sin embargo pueden ir al supermercado a comprar, ¿no es cierto?, o sin embargo pueden pedir a una tienda y se le van a despachar. Claro que tienen que haber subido, ¿no es cierto?, sus índices de venta, porque el comercio detallista en sí está todo cerrado y no podemos competir con ello. Hemos conversado con el CEREMI de Economía, hemos solicitado, ¿no es cierto?, que se nos dé esta instancia, que en tiempo de cuarentena, ¿no es cierto?, podamos trabajar, porque se nos instó mucho, ¿no es cierto?, que teníamos que modernizarnos, que teníamos que vender online, que teníamos que invertir en páginas web, ¿no es cierto?, invertir en redes sociales. Muchos optaron por esa medida, pero sin embargo, que se supone que esta opción era para poder, ¿no es cierto?, trabajarla en un tiempo que estamos encerrados, estamos en cuarentena, se nos está prohibiendo. No podemos legalmente hacerlo, ¿ah? Y se nos dio un rotundo no, que no se podía, ¿no es cierto?, pero sin embargo, los supermercados sí pueden trabajar, sin embargo, las grandes tiendas sí también pueden despachar. En ese sentido, notamos, ¿no es cierto?, que hay una desventaja enorme, no está la ley pareja para todos, ¿no es cierto?, no están las instancias parejas para todos. Nosotros no estamos pidiendo que volvamos con los trabajadores a trabajar, estamos pidiendo que nosotros como comercio detallista, los mismos dueños, ¿no puedan vender, puedan despachar y puedan trabajar. Claro. Además, ¿no es cierto?, tenemos la otra instancia. Mucha gente, ¿no es cierto?, no hay que colocarse las vendas en los ojos. Si tú revisas Instagram, revisas Facebook, ¿no es cierto?, toda la gente igual está vendiendo. Eso también se está promoviendo, ¿no es cierto?, a un comercio ilegal, ya que también por ende hay una evasión de impuestos. ¿Ah? Don Ariel, este tipo de cosas, este tipo de diferencias que se producen con las grandes empresas, ¿por qué un supermercado, digamos, uno de estos grandes supermercados de las grandes cadenas, tienen tremendas espaldas financieras? De hecho, pueden parar un buen tiempo, pierden plata, pero no así la Galería de Concepción con el pequeño comercio. No sé, estoy pensando en la librería, voy a mencionar alguna, el Caribe o estas otras librerías que están en el centro de Concepción y que están cerradas. Pero si uno va al supermercado, efectivamente pueden comprar los libros ahí. ¿Cuál es el problema? Entonces, este tipo de competencias normales en el sistema que tenemos debería haberse hecho una excepción. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Bueno, a ver, lo primero es que efectivamente hay lo que uno podría llamar este efecto de desvío de comercio, ¿ya? Donde las personas que antes, por ejemplo, compraban algún pequeño artículo electrónico, no sé, pensemos, audífonos, cosas de esas características en pequeños establecimientos del centro, hoy lo compran por internet en los supermercados, ¿ya? Habida cuenta de que los supermercados ya no son, por cierto, lo que eran antaño. Ya hoy día uno en un supermercado encuentra hasta
neumáticos de vehículos. O sea, luego vamos a encontrar remedio, entiendo, también en los supermercados, pues. Luego. Claro, entonces hay ahí efectivamente un efecto de desvío de comercio que es importante. Ahora, respecto a la aplicación de medidas, ¿ya? Y de cómo estas medidas afectan de manera distinta a grandes y a pequeños establecimientos, yo soy de la idea de que debe haber con mayor fuerza hoy día, con mayor impulso, relevar, poner con mayor fuerza el rol de cada uno de los municipios en el logro o en el diseño de sintonía fina de cada una de las medidas, ¿ya? Por ejemplo, hay ciudades donde el comercio detallista más pequeño, como el caso de la comuna de Concepción, es mayor que en el caso de otras comunas, ¿ya? Hay comunas donde el comercio detallista es menor, hay otras donde la característica son grandes establecimientos, grandes retailers, y por lo tanto ahí la forma en que uno puede ir canalizando las medidas son distintas, ¿ya? Pero para ello, de nuevo, es importante una mayor descentralización y un rol mucho más, otorgar un rol mucho más fuerte a los gobiernos locales en el diseño de estas medidas particulares por el conocimiento más cercano, ¿ya? Que uno tiene respecto de su realidad productiva. Pensemos, por ejemplo, ¿ya? En lo que va a venir respecto al turismo. Hay comunas donde el turismo está muy marcado por muy pequeños prestadores de servicio, ¿ya? Y donde prácticamente toda la actividad económica de la comuna circula en torno al turismo de estas características. Esto es distinto a ciudades que está marcada, por ejemplo, por grandes hoteles, por grandes cadenas. Esto es distinto de nuevo, ¿ya? Y entonces la aplicación de cada una de las medidas debiera ser con una mayor participación por parte de, como digo, de los gobiernos locales, porque conocen mejor la realidad de cada territorio. Si no, lo que termina ocurriendo es precisamente que este desvío de comercio afecta mucho más fuerte a este comercio local más pequeño, ¿eh? En virtud de que hay también presencia de estas grandes cadenas donde uno puede ir desviando este comercio. Claro, volvemos al tema de la administración territorial, la administración pensada, administración de la pandemia, administración económica, de lo mismo, y teniendo como base los territorios y preguntando lo que pasa en cada uno de los territorios, porque yo recuerdo un par de iniciativas en donde se entregaban bonos, por ejemplo, a nivel nacional para determinadas empresas constructoras, y aquí resulta que en la región no habían de esas empresas constructoras. Se cometieron errores de esa naturaleza, eso es porque no se conocen los territorios. Entonces parece que no mejoramos nada en eso. Señora Sara, tenemos la comuna de Hualqui con un caso, 2 casos, tenemos Penco con 1 caso, 2 casos, Tomé con 4 o 5 casos, Talcahuano ya está estabilizado los 10 casos, 12 casos. Concepción hoy día arrojó, no sé, 20 y tantos casos. Hemos mejorado en la pandemia. Evidentemente, después de 4 semanas de cuarentena, han bajado los números, pero aparentemente no lo suficiente. Todo indica que podríamos, señora Sara, empezar a desconfinar, pero de las comunas que están más bien alejadas del gran centro urbano, Hualqui, Penco, Tomé, digamos, se me ocurre. Pero Concepción y Talcahuano todavía no. ¿Cuánto más podemos aguantar si es que empiezan a caer como castillo de naipes los locales del centro de Concepción y no perder el centro de Concepción, por Dios? Sí, para nosotros está siendo muy complicado el tema porque nunca pensamos que iba a alargarse tanto, ¿ah? Es lamentable, nosotros hemos visto cómo locales están cerrando, no podemos dar una estadística, ¿no es cierto?, porque esto lo vamos a saber cuando ya nos desconfinemos, ¿no es cierto? Yo pienso de no sacar una cuarentena, que mucha gente incluso espera, ¿no es cierto? Por ejemplo, mañana los anuncios, con la esperanza de que mañana nos digan no, van a abrir el 5, porque ya las fechas son muy diversas. Lamentablemente ya a esta altura, ¿no es cierto?, no muchos locales ni muchas pymes van a poder solventar, ¿no es cierto?, estar más de un mes, ¿no es cierto?, encerrados sin tener flujo cero.
tenemos que considerar que ahora viene otro fin de mes, ¿no es cierto?, donde si bien hay muchos locales que han llegado a arreglos, ¿no es cierto?, con los dueños de los locales para el pago de los arriendos, nunca ha sido el 100%, ¿me entiende? La gente que se acogió, ¿no es cierto?, a la suspensión laboral, también, ¿no es cierto?, tienen que prepararse para poder pagar las imposiciones, hay que pagar la luz, ¿no es cierto?, gastos comunes, y así pagar a nuestros proveedores, ¿no es cierto? Y recuerden que la cuarentena comenzó también el día 28 de agosto, que también caía justo fin de mes, y ahora septiembre viene nuevamente. Lamentablemente la pérdida, ¿no es cierto?, de pymes va a ser muy alta, y a nosotros nos da, tenemos una controversia en el sentido de que muchas veces se dice, ¿no es cierto?, de que han salido muchos emprendedores, se llama emprender, pero ¿qué pasa con el comercio que lleva años? Nosotros siempre hemos tenido como una discrepancia, ¿no es cierto?, en que hoy en día se usa mucho la palabra emprendedor, pero uno no puede ser un emprendedor de 30 años, un emprendedor de 40 años. Nosotros, el comercio es establecido, el comercio lleva años. Entonces, como que de repente sentimos mucho ya que los que están establecidos, los que llevan años, ya van a tener que cerrar, se van a tener que irse para su casa, ¿no es cierto? Y que vengan otros nuevos. Y esa es la sensación que está circulando hoy en día, y eso es lo que estamos viendo. Pero no saben que detrás, ¿no es cierto?, de estas pymes que hay en el centro, ¿no es cierto?, hay familias que llevan años trabajando. Entonces llamamos, ¿no es cierto?, al Estado, ¿no es cierto?, de que por favor también piense y exista también como una clasificación, o sea, por favor no nos llamen a nosotros emprendedores, o sea, un emprendimiento de 30, 40 años no puede ser emprendimiento, ya somos pymes establecidas, y debería haber de nuevo ahí una reasignación de recursos. Además que también hoy en día tenemos la dificultad que nos encontramos con muchos emprendimientos que no son formalizados. La mayoría no son formalizados, cosa de ver en las redes sociales, ¿no es cierto?, cómo han aflorado, ¿no es cierto?, este comercio digital, ¿no es cierto?, pero ilegal a su vez, ¿no es cierto?, donde no pagan patentes, no tienen local establecido, no tienen contratación de mano de obra, ¿no es cierto?, no pagan impuestos. Y vemos también que va a costar mucho también, si esta cuarentena se sigue alargando, poder de nuevo, ¿no es cierto?, ordenar la casa. Ordenar las pymes y ordenar, ¿no es cierto?, legislativamente, en el sentido de que vemos al Servicio de Impuestos Internos totalmente fuera, ¿no es cierto?, cero fiscalización, sí. Y mientras que nosotros vamos a abrir y nos van a estar dando salud, ¿no es cierto?, impuestos internos, patentes, mientras que toda la gente que está vendiendo virtualmente está sin ninguna normativa. Sí, ahí tenemos efectivamente una obligación. Bueno, en Servicio de Impuesto Interno, los parlamentarios tienen la obligación de regular ese tema porque don Ariel, no sé si estará de acuerdo con nosotros, en 10 segundos, este tema del comercio a través de redes sociales, de Facebook, o de Instagram o de lo que sea, digamos, llegó para quedarse, es evidente. Entonces, lo que hay que hacer hay que regular más que prohibirlo, porque no sacamos nada con prohibirlo a esta altura. Don Ariel, en 10 segundos. A ver, fundamentalmente que yo creo articular apoyos e instrumentos en función de tres grandes líneas. Ya, en pocos segundos. Apoyar todo lo que tiene que ver con la apropiación tecnológica hacia los pequeños y medianos empresarios. Y lo tercero es un apoyo bien fuerte a la infraestructura que se va a requerir también para que los pequeños y medianos comercios puedan funcionar, ¿ya? Sobre todo esto que tiene que ver con la mantención de las distancias, con la mantención... Yo tenía la impresión que, bueno, por cierto, la ciudad no estaba preparada para todo eso como ciudad entera. Vamos a tener que avanzar mucho, yo diría, en esas tres grandes líneas. Sí, y agregar solo que tenemos la obligación, no solo por economía, sino la obligación casi moral, ética, de proteger al centro de Concepción, que es histórico y es tan hermoso, ¿no es cierto? Muchas gracias a ambos, Sara Cepeda y Ariel Llévenes, economista y presidente de la Cámara de Comercio de Concepción. Muchas gracias a ambos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes Ariel, buenas tardes Hugo. Ahí estaban nuestros entrevistados, terminamos Punto de Vista y también terminamos la programación de nuestro canal, a menos en vivo y en directo. Continúe con nosotros, muchas gracias, buenas tardes.